El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar 40 días con sus 40 noches, al fin sintió hambre. El tentador se le acercó y le dijo: «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes». Pero él le contestó: «Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en el alero del templo y le dijo: «Si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti, y te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece con las piedras». Jesús le dijo: «También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios». De nuevo el diablo lo llevó a un monte altísimo y le mostró los reinos del mundo y su gloria. Y le dijo: «Todo esto te daré si te postras y me adoras». Entonces Jesús le dijo: «Vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto». Entonces lo dejó el diablo, y he aquí que se acercaron los ángeles y le servían. Palabra del Señor. Como os decía, estamos celebrando el tiempo de Cuaresma, que nos prepara para la celebración de la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. Y alguna vez, hablando con gente no muy bien formada en la fe católica, me preguntaban que por qué esa manía, esa obsesión en celebrar la muerte de este personaje. Al fin y al cabo, muertos ha habido muchos en la historia de la humanidad, muertos de los que guardamos memoria y que han dado su vida en servicio a los demás, gente que ha destacado entre la multitud. Hay muchísimos. ¿Por qué precisamente este se ha constituido en el centro de nuestra mirada? ¿Por qué él es el centro de la historia? Entonces el apóstol San Pablo, en este trocico de la carta a los romanos que acabamos de proclamar, nos da la pista de por qué nosotros los católicos, los cristianos en general, celebramos esta muerte, la muerte de este hombre. Si hay un tema que ha inquietado permanentemente a la humanidad, es el tema de la existencia del mal. ¿Por qué existe el mal? Y cuando lo miramos desde la fe, preguntamos por qué Dios, que es bueno, que es sabio, que es poderoso, permite el mal. Esa misma pregunta se ha venido planteando a la humanidad desde el comienzo. Entonces, en el primer libro que escribe la fe de Israel, en el Génesis, aparece planteada con toda su crudeza esta pregunta: ¿por qué existe el mal? Habéis escuchado la primera lectura en la que se nos narra el pecado de Adán. A partir de los conocimientos que tenían entonces y a partir de su propia fe, Moisés y su entorno empiezan a pensar que el mal del mundo no es consecuencia de la creación. Dios no ha creado el mal, Dios no nos ha creado para el sufrimiento. Dios creó a su criatura predilecta y la colocó en un jardín, la colocó en un entorno en el que encontraba la paz, la alegría, el amor, la felicidad. Para eso fue creado esta criatura predilecta de Dios. Pero surge algo que rompe ese esquema, y ese algo es el tentador, es el diablo, que se mete en la historia de la humanidad, engaña en primer lugar a Eva, teóricamente la más débil de la pareja, y luego Eva engaña a Adán y al final se produce el cataclismo. El ser humano le da la espalda a Dios y intenta vivir su propia vida, su propio criterio. A partir de ese momento empiezan a aparecer los males. El primer mal, el enfrentamiento entre el varón y la mujer.
La mujer acusa a la serpiente, Adán acusa a la mujer, se ha roto la armonía que había al principio, ya se ha roto. Pero es que a continuación un hermano mata a otro hermano, Caín asesina a Abel y empieza la cadena de crímenes, de asesinatos, de muertes, de guerras, a partir del conocimiento limitado que tenían entonces en aquel entorno. Moisés y su gente intentan decirnos que el mal ha venido desde el momento en que le dimos la espalda al Señor, desde el momento en que le dimos la espalda a Dios. ¿Y esto ha de ser así siempre? Pues así ha sido siempre, desgraciadamente. Solo se puede corregir cuando alguien es capaz de darle la espalda al mal y volverse de cara a Dios. Y entonces aparece este trocico del Evangelio que acabamos de proclamar hace un momento. Recordáis que el Señor recibe el bautismo y después de recibir el bautismo se aleja y va a someterse a una especie de examen. Dice literalmente el texto, en aquel tiempo Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu. Es Dios el que lo lleva al desierto para ser sometido, perdonadme la expresión, a esa especie de examen. El Señor Jesús es el Mesías enviado por Dios y tiene que plantear al mundo un proyecto nuevo que rompa aquel esquema primero que viene desde el principio, desde el origen. ¿Estás dispuesto? Y entonces aparece el tentador y le plantea las grandes tentaciones de la humanidad a las que tiene que responder el Señor Jesús. La primera tentación, la tentación de lo inmediato, el intentar buscar la solución a un problema por la vía fácil, por la vía rápida. Tienes hambre, llevas 40 días de ayuno, di a estas piedras que se conviertan en panes. Si tú eres el Mesías, si eres el encargado de transformar el mundo, pues empieza por ahí, empieza por decir que estas piedras se conviertan en panes. La tentación permanente de dejar aparte a Dios e intentar resolver las cosas a la pata, a la llana que decimos nosotros, es decir, con el criterio humano, con la condición humana. Y Jesús que le responde diciendo al diablo, lo importante no es eso, es más importante la palabra de Dios. El criterio de Dios es mucho más importante que la satisfacción de tu necesidad inmediata. Segunda tentación, el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en el alero del templo y le dijo, fijaos, si eres hijo de Dios, si tienes la condición de enviado del Padre, de hijo de Dios, tírate de aquí hasta abajo, porque está escrito, ha dado sus órdenes a sus ángeles acerca de ti y te sostendrán en sus manos. Utiliza tu poder. Eres hijo de Dios, muéstrate como hijo de Dios, que sepamos todos quién eres. ¿Veis? La tentación de la vanagloria, la tentación de la autoestima, la tentación del dominio, de presumir ante los demás, la permanente tentación del ser humano que termina por apabullar a los demás, que termina por dominar a los demás, que termina por ignorar a los demás, que termina en el peor de los casos por aplastar a los demás porque le estorban en su teoría de ser el más grande, el más perfecto, el mejor, el más acabado. Y finalmente la tercera tentación, el diablo lo llevó a un monte altísimo. No hay un monte tan alto que permita ver todos los reinos de la tierra. Debió ser una especie de visión imaginativa. Y le mostró los reinos del mundo y su gloria y le dijo, todo esto te daré si me postras y me adoras. Yo casi le podría poner nombre y apellidos a alguna de estas personas, los que se postran y adoran para conseguir el poder. ¿Cuánta gente en la historia de la humanidad se ha vendido al diablo? En cualquiera de sus formas, no digamos de una manera explícita, pero sí cuántas veces tanta gente se ha vendido al diablo para mandar, para gobernar, para dominar, para aplastar al enemigo, para conquistar el territorio, para imponer sus criterios. ¿Veis? Entonces el Mesías enviado por el Padre Dios viene a decirnos, ese no es el camino. Jesús ha superado el examen y nos dice a nosotros, ¿estáis dispuestos vosotros a superar ese examen? También vosotros sois portadores del reino. ¿Cómo queréis implantar el reino?
¿Queréis implantarlo desde la soberbia? ¿Queréis implantarlo desde la prepotencia? ¿Queréis implantarlo desde la vanidad, desde la presunción? Y el Señor nos dirá siempre, no, implanta el reino de Dios desde la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que sirvamos a nuestros hermanos. Esta es la voluntad de mi Padre. Ahí lo tenéis. Entonces, este domingo de Cuaresma nos está diciendo, ¿veis ahora por qué veneramos a este muerto? ¿Veis ahora por qué giramos alrededor de la figura de este muerto? Porque este muerto para nosotros es el signo clave de la obediencia a la voluntad de Dios. Él se entregó por amor a su Padre en obediencia a la voluntad de su Padre. No se haga mi voluntad sino la tuya, decía en el momento supremo de su vida. Y cumpliendo la voluntad de su Padre nos dio la esperanza de que podemos cambiar el mundo. Cuando vivimos como Él, cuando trabajamos como Él, cuando amamos como Él, podemos cambiar el mundo. El mundo no se cambia desde la prepotencia, el mundo no se cambia desde la vanidad, desde la soberbia. El mundo se cambia desde el servicio, desde la entrega, desde el dar la vida por el otro. Esto es exactamente lo que la Iglesia quiere recordarnos hoy. Ahora podemos entender por qué paseamos a este muerto clavado en una cruz y lo paseamos por las calles para recordarnos, Él es el Señor, Él es el triunfador. Y si tú quieres triunfar y si tú quieres vencer, tienes que vencer desde la cruz, entregando tu vida, sirviendo a los demás. Este es el mensaje que nos quiere transmitir la Iglesia hoy, en este primer domingo del Adviento, cuando nos preparamos para celebrar la Semana Santa. Nos está diciendo, aprende a vivir como Él, aprende a obedecer como Él, porque solo obedeciendo a la voluntad del Padre como Él, lograrás vencer los efectos de aquella desobediencia que nos trajo el odio, que nos trajo el rencor, nos trajo la muerte. Hermanos, pidamos al Señor que nos conceda vivir con intensidad este servicio a la voluntad de nuestro Padre y al amor a nuestros hermanos. Nos ponemos de pie y juntos confesamos la fe que nos ha llegado a lo largo de los siglos.